El hilo rojo, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, te pido que mi nombre quede en anonimato, ya que soy nieta de la persona que te contaré a continuación. Mi madre me dejó al cuidado de mi abuela, ya que ella tuvo que emigrar a los Estados Unidos porque en el pueblo de donde somos nos estábamos muriendo de hambre. Por falta de trabajo, mi abuela era curandera, una muy famosa por cierto. Venían personas de rancherías aledañas, incluso de la capital o de otras ciudades. Quitaba el mal de ojo, hacía limpias y amarres. Yo todo eso lo veía de lo más normal, ya que crecí entre todo eso. Ella nunca me había dejado ayudarla, por más que le insistía que me enseñara, siempre se negaba, hasta el día que ella perdió la lengua. Fue del modo que accedió a que le sirviera de intérprete, y se lo juro, vivo arrepentida hasta la fecha. Ahora me doy cuenta que aunque amo a mi abuelita con toda mi alma, ella es una persona mala y sin escrúpulos. He visto cómo ha dañado a infinidad de gente, incluso los del pueblo, nos han querido correr en innumerables ocasiones, pero siempre terminan rindiéndose ante los hechizos de mi abuela. A pesar de que mi abuelita tiene casi 70 años, se ve como una mujer de 35. Sé que no me lo creerán, pero cuando quieran visitar mi pueblo para que se desengañen, estas son algunas de las cosas por las cuales la gente se espanta. Yo no sabía cómo le hacía o qué conjuros hacía para mantenerse así de joven, hasta aquel horrible día. Fue exactamente el 10 de febrero, lo recuerdo bien. Llegó a casa de mi abuela un matrimonio que venía de un pueblo vecino. Traían un niño en brazos. Mi abuela se encontraba lavando atrás de la casa, pero cuando escuchó al bebé de aquella joven pareja llorar, corrió a toda prisa a recibirlos y a ponerse a sus órdenes de inmediato. La mamá del bebé alegaba que hacía 2 noches su hijo no paraba de llorar. Ella culpaba a su suegra porque, según ella decía, le hacía mal de ojo para que no lo dejara dormir. Mi abuela procedió a barrerlo con huevos y le colocó alrededor del cuello un hilo rojo. Le dijo a sus padres que por nada del mundo se lo quitaran. La pareja se fue muy satisfecha y mi abuela comenzó a cantar y bailar por toda la casa. Yo le preguntaba que por qué estaba tan feliz y ella solo se limitaba a decirme que por fin iba a comer. Yo lo tomé como una broma y seguí con mis deberes. Al día siguiente mi abuela se veía resplandeciente, incluso podía jurar que se veía más joven. Ya entrada la tarde, tocan nuevamente la puerta, y era la pareja que el día anterior había llevado al niño. La señora se encontraba llorando y me suplicaba ver a mi abuela, pero ella había salido a traer leña. El padre entre sollozos me muestra al niño, se veía bastante enfermo y amarillo. Yo me asusté al verlo y les dije que mi abuela regresaría ya entrada la noche. A lo que yo les sugerí que fueran al centro de salud que se encontraba a unas calles de la vivienda. Ellos me pidieron que los llevara y así lo hice. Nos recibió una enfermera y de inmediato empezó a colocarle un suero. Pero el bebé, cada minuto se veía peor. No le daba muchas posibilidades de que sobreviviera. Los padres lloraban desconsolados. El bebé comenzó con mucha fiebre y la enfermera me pidió que le ayudara a meterlo en una bañera con agua fría. Estaba demasiado nerviosa y preocupada por aquel pobre bebé, cuando la enfermera me pide que le pase unas tijeras que se encontraban encima de un escritorio y empieza a cortar el hilo que mi abuela le había puesto. Como por arte de magia, el bebé empezó a agarrar color nuevamente y la fiebre bajaba rápidamente. La enfermera, muy contenta, salió a darle las buenas noticias a los afligidos padres. Cuando la celebración se ve interrumpida al ver llegar a mi abuela bañada en sangre, fue la escena más horrible que se puedan imaginar, pero más sorprendente aún fue ver lo que tenía en la mano, un pedazo de su lengua que ella trataba de volver a colocar sin lograr hacerlo. En ese momento, ante nosotros cae desmayada y de inmediato es trasladada hasta la capital. Allí estuvo internada varios días y lamentablemente no pudieron hacer nada. Ella perdió la lengua y a consecuencia de eso, el habla. Al regresar al pueblo, todos sabían de aquel horrible acontecimiento. El bebé, gracias a Dios, ahora está bien. Lo supe por vecinos. La enfermera, al darse cuenta de lo que había hecho, pidió su cambio de inmediato, ya que ella le temía bastante a mi abuela. Y mi querida abuela ahora realmente se ve bastante mal. Su piel ha empezado a arrugarse.
y le han comenzado a salir manchas de la edad. No queda nada de aquella mujer joven y bella, y la gente del pueblo evita pasar por nuestra casa, ya que temen que mi abuela pueda vengarse de ellos, ya que al enterarse de lo sucedido, medio pueblo celebró su tragedia. Ningún niño volverá a enfermarse o morir por causa de mi abuela. Ese día comprendí para qué servía su tan famoso hilo rojo. Por medio de este hechizo succionaba la sangre de los bebés, que era lo que le daba la juventud y belleza eterna. El paramédico, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, me llamo Raúl, y aunque mi historia es muy corta, me gustaría relatárselas. Yo soy paramédico, y un día jueves por la noche hablaron de seguridad pública para que fuéramos a cubrir un servicio por lesiones causadas por violencia doméstica. Mi compañera de turno era Graciela, una mujer con mucha experiencia y que no se doblegaba fácilmente, al menos hasta esa noche. Llegamos al domicilio y ahí se encontraba una unidad de policía y nos hacen indicación de que la paciente está adentro. Una mujer de 32 años. Tenía diversos golpes, pero gracias a Dios solo heridas superficiales. La notábamos bastante nerviosa. No le tomamos mucha importancia porque los pacientes de este tipo suelen tener crisis postraumáticas. Graciela trataba de hablar con ella mientras le curaba las heridas para tratar de tranquilizarla, pero ella repetía una y otra vez que necesitaba salir. Y al preguntarle qué era eso tan importante que tenía que hacer, nos dice que cuando su marido la comenzó a golpear, su hijo de 8 años había salido corriendo y aún no había regresado. Terminamos de curarla y le comentamos a la policía lo que había dicho la mujer, para que estuvieran al tanto y le brindaran ayuda. Nos despedimos y nos subimos a la ambulancia. Estábamos prendiendo un cigarrillo cuando nos tocan la puerta, y era un pequeño niño. Graciela baja completamente el vidrio y le pregunta en qué le podemos ayudar. El niño inocentemente pregunta que si somos doctores, a lo que le decimos que no, pero que también podemos curar, y somos los que llevamos a los pacientes con los doctores. Entonces el niño dibuja una sonrisa en su rostro y nos dice que si podemos ayudar a un niño que está tirado calles atrás, pero que nos demos prisa porque hay mucha sangre tirada y tiene mucho frío. Yo, un poco nervioso y dudoso de lo que me estaba diciendo, le pregunté que qué le había pasado a su amiguito, y él dice que su papá le había pegado a su mamá y que el niño corrió a avisarle a su abuelito, y cuando el niño iba caminando, su papá le pasó el carro por encima. Creo que iba muy enojado, dijo algo triste en ese momento. Recuerdo lo que nos había contado la señora. Me bajé a toda prisa y se lo conté a los policías. Entonces la señora nos dijo que ella nos llevaría a casa de su papá. Cuando salimos, el niño ya no estaba. Supusimos que se había asustado y se había ido. Nos pusimos en marcha y a unas cuantas calles vimos cómo el cuerpo de un niño estaba tirado en medio de la carretera. La mamá lo reconoció de inmediato y se bajó a toda prisa. Nos gritaba que lo ayudáramos, pero ni mi compañera ni yo podíamos mover. Ese niño que se encontraba tendido en el piso fue el niño que minutos atrás nos pedía ayuda. Lamentablemente, nada se pudo hacer con ese pobre niño. Llevaba varios minutos muerto. Pusimos una manta blanca para tapar el cuerpo y desde ese día jamás he vuelto a hacer un turno de noche. Mariana, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Nora. Mi relato es muy pequeño pero muy difícil de olvidar. Hace un año, mi hijo Esteban de 8 años tuvo un pequeño accidente. Se cayó de una bicicleta y tuvo varios golpes y raspones, por lo cual lo tuve que llevar al hospital general. Al llegar ingresaron a mi hijo de inmediato, comenzaron por limpiarle las heridas y fue donde se dieron cuenta que podría tener una posible fractura en el brazo derecho, por lo cual me pidieron que esperara afuera. Fui y me senté un rato cuando de repente se siente una niña de escasos 7 años a mi lado, bastante golpeada.
y con un suero en su pequeña y frágil manita. Hola, me dijo sonriendo. Me llamo Mariana. Hola Mariana, le contesté. Yo me llamo Nora. ¿Y qué haces aquí?, me preguntó sin perder tiempo. Me causó tanta ternura su interés hacia conmigo, una perfecta desconocida. Vine a traer a mi hijo que está igual de lastimado que tú. Me miró por un momento sin decir palabra alguna. Después de unos segundos, me dijo, tú también golpeaste a tu hijo. Reí nerviosa y le hice saber que mi hijo había tenido un accidente, que por eso me encontraba ahí, y le pregunté, ¿y a ti qué te pasó, Mariana? A mí me pegó mi papito porque me porté mal. Pero sabes, Nora, yo lo sigo queriendo mucho. Se lo puedes decir, lo puedes hacer por mí. ¿Y por qué no se lo dices tú? Si tienes miedo, yo te puedo acompañar. Pero ella me dijo que no, pues creía que su papá seguía enojado con ella. Entonces fue que accedí y le pregunté que dónde estaba. Y ella me señaló afuera, hablando con la policía. Decidí ir de inmediato, ya que no tardaría mi hijo en salir. Estaba el señor discutiendo y llorando con la policía. Creí que era muy buen momento para calmar los ánimos. El señor se veía que estaba arrepentido de lo que había hecho, así que me acerqué y me presenté. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nora, y Mariana me pidió que le dijera por favor que lo perdonaba y que lamenta haberlo hecho enfadar, que cuando salga de aquí se portará mejor. Suspiré y sentí como me quitaba un peso de encima. Cuando veo que el hombre se acerca a uno de los policías y le arrebata el arma, dándose un balazo justo frente a nosotros. No podía creer que lo había hecho. Pensé que esto lo pondría mejor, así que quedé totalmente en shock y me desmayé. Cuando desperté, estaba mi esposo al lado mío y me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que el niño estaba en casa de mi mamá. Eso me tranquilizó bastante. Ya más calmada, mi esposo me explicó que el señor lo estaban deteniendo porque su hija había fallecido a causa de los golpes que le habría propinado. No podía creer todo lo que mi esposo me estaba contando. La siguiente noche soñé con Mariana y la veía totalmente feliz, y me dio las gracias y me dijo que ahora jugaba de nuevo con su papá. Nunca más volví a verla o soñar con ella, pero es algo que hasta la fecha no he podido superar. Si quieres seguir escuchando relatos como estos, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. El guardia de seguridad, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Mi nombre es Agustín y un amigo me consiguió el trabajo de guardia de seguridad de un hospital. Me tocó el turno de noche. Era bastante bueno para mí, ya que era la mejor paga y menos el trabajo. Mi trabajo consistía en apuntar la hora de llegada de las unidades del CEMEFO, checar la hora de llegada de los cuerpos y el motivo del deceso. A veces pasaban días sin que llegaran cuerpos en mi turno y teníamos la oportunidad de dormir o platicar un rato, el médico en turno y yo. Pero un sábado, como a eso de las 2:35 am, entra corriendo un compañero del área de urgencias pidiéndome por favor que subiera a ayudarles, ya que minutos antes había habido una balacera y estaban trayendo muchos heridos, y tanto los camilleros como los paramédicos no se daban abasto. Corrí lo más rápido que pude y la escena que me encontré era devastadora. Sangre por todos lados, gritos de personas agonizando. Traté de ayudar en lo que pude y después de algunos minutos que se habían calmado las cosas, salí a tomar un poco de aire, ya que lo que había vivido minutos atrás me había afectado bastante. Prendí un cigarrillo y me senté en uno de los escalones. Cuando escucho unos pasos acercarse y al voltear hacia atrás, veo como un joven de unos 23 años se acerca a mí. Buenas noches, amigo, me dijo el joven. Buenas noches, respondí. ¿No tendrá un cigarro, buen amigo? Claro que sí, le dije, acercándole la cajetilla para que tomara uno. Veo que han tenido bastante trabajo, ¿verdad? Sí, hay mucha gente herida. El muchacho me miró un poco triste
y dijo que toda esa gente era del crimen organizado, que habían tenido un enfrentamiento y que lamentablemente habían herido a mucha gente inocente que se encontraba en una fiesta cerca del lugar. Le pregunté cómo sabía él tanto, que si él también se encontraba en esa fiesta, y me dijo que no, que un vecino que pasó por el lugar se lo había contado. Y entonces, ¿qué es lo que haces aquí, muchacho?, le pregunté con curiosidad. Pues solo espero que venga mi familia por mí y me lleven a casa, porque sabe, tengo mucho frío. Te puedo prestar mi teléfono, muchacho, para que les avises dónde estás. Ya es bastante tarde y con lo que acaba de pasar, deben estar bastante preocupados. No es necesario. Muchas gracias. Solo le puedo pedir un favor. Claro que sí, mijo. ¿Qué es lo que necesita? Usted es muy amigo del doctor que está en el piso de abajo, ¿no es así? Claro que sí, le dije. ¿Y qué es lo que necesita?, pregunté, extrañado. Pídale que me deje lo mejor que pueda, ya que no quiero que al verme mi mamá sufra más. Quiero que me recuerde como era antes. ¿Pero de qué estás hablando, muchacho?, le dije en tono molesto, y cuando me levanté de los escalones, el joven ya no estaba. Supuse que estaba borracho y no sabía lo que decía. Cuando suena mi radio para avisarme que acaban de llegar unos cuerpos, me dirigí hacia mi lugar de trabajo. Cuando comenzaron a bajar los cuerpos, hubo uno que me llamó bastante la atención, ya que cuando abrieron la bolsa, se pudo sentir un tenue olor a cigarrillo. Joven occiso de entre 20 a 23 años, posible muerte, varios impactos de bala. Cuando me acerqué a verlo, era el mismo joven con el que minutos atrás había estado hablando. En ese momento no supe más de mí. Cuando desperté eran casi las 5 de la mañana. Me tenían en observación y salí a toda prisa para hablar con el doctor de la morgue. Al verme se alegró de que me encontraba bien y me preguntó qué me había pasado. A lo que yo, aún incrédulo, comencé a relatarle lo sucedido. Cuando terminé de contarle, él solo palmeó mi hombro y dijo que no me preocupara, que haría su mejor trabajo y que me fuera a descansar. La verdad, yo ya no supe qué fue lo que pasó con aquel pobre muchacho, ya que desde ese día jamás volví a ese trabajo. El sueño americano, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Martín y a la edad de 21 años me arriesgué a cruzar la frontera en busca del famoso sueño americano. Había trabajado durante todo un año de sol a sol para juntar el dinero. Pablo, mi mejor amigo, había contactado a un coyote de Chihuahua que nos pasaría por $2,000. Estaba súper emocionado. Soñaba cómo sería regresar a mi pueblo con una camioneta nuevecita, ropa de marca y hartos dólares. Pero qué equivocados estábamos, pues solo encontraríamos tragedias y sufrimientos. Quedamos de vernos el lunes por la madrugada en el lugar que nos indicó, y ahí estábamos Pablo y yo y otras 20 personas, aproximadamente muy puntuales, todos y ansiosos por emprender el viaje, pero el señor Aurelio, que era el que nos pasaría, nomás no llegaba. En su lugar llegaron dos hombres armados y dijeron que don Aurelio no llegaría, que lamentablemente no se sentía bien, pero que no desconfiáramos, que los había mandado, porque a él le gustaba ser responsable y de ninguna manera le podía quedar mal a sus clientes. Nadie le dimos importancia y los comenzamos a seguir. Caminamos durante 5 horas y apenas comenzaba a clarear, cuando uno de los hombres dijo que tomaríamos un descanso para esperar un segundo grupo, que vendría a pasar la frontera también. Muchos se quedaron dormidos, pues el viaje se estaba haciendo muy pesado. Le pregunté a Pablo que si no tenía ganas de ir al baño, a lo que me contestó que no, que si yo quería, fuera solo, ya que él quería descansar lo más que se pudiera. Así lo hice. Me alejé unos cuantos metros para hacer mis necesidades, cuando de repente escucho una voz de mujer. Ven, ven. Se escuchaba algo nerviosa. Volteé inmediatamente y entre unos matorrales se encontraba una jovencita como de 15 años. Me acerqué hacia ella y de inmediato me jaló del brazo.
Yo, un poco sorprendido, le pregunté qué hacía, a lo que ella me hacía señas con su dedo de que me callara. Estaba a punto de levantarme cuando veo pasar 3 camionetas a toda velocidad delante mío. Es la migra, susurré. Ojalá lo fuera, dijo en tono un poco triste. Es gente mala que viene a cobrar la cuota de todos los que queremos pasar para los Estados Unidos. ¿Pero de qué hablas, niña?, dije riéndome sutilmente. Quise pararme de nuevo cuando veo cómo de esas camionetas comienzan a bajarse varios hombres armados y empezaron a golpear a todos los integrantes de mi grupo. Vi cómo a mi amigo Pablo lo despertaron de una patada en la cabeza. No podía moverme, quería ayudarlo, pero el miedo me tenía paralizado. Estaba totalmente helado cuando escucho que grita uno de los hombres que nos llevaba. Falta uno, búsquenlo. Te lo dije, me decía la muchacha. ¿Y qué hacemos?, le respondí tartamudeando. Sígueme, me dijo ella segura de lo que estaba haciendo. Pero nos van a ver y nos matarán, le decía temeroso. No, tranquilo, yo te voy a ayudar. Yo pude escapar hace rato de ellos y sé cómo hacerlo. Nos tiene que ver la migra para que nos puedan ayudar. A la señal de ella salimos corriendo entre los matorrales. No sé exactamente cuánto fue lo que corrimos. Solo recuerdo que al ver una camioneta de inmigración me sentí aliviado. Les contamos todo a los agentes y pidieron refuerzos. Yo lo único que quería era que salvaran a Pablo. Nos trasladaron a unas oficinas para rendir nuestra declaración y ahí un agente nos contó que eso mismo que nos había pasado a nosotros le había pasado a otro grupo horas antes. De hecho, los agentes que nos encontraron se dirigían a ayudar a levantar los cuerpos, ya que 23 personas fueron asesinadas a manos de estos maleantes. Estaba muy entretenido escuchando a la gente cuando comenzaron a entrar con los cuerpos que habían levantado de tan atroz crimen. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que por un lado de nosotros pasó una camilla con un cuerpo tapado, con una sábana blanca, y justo frente a nosotros la sábana resbaló, quedando el cuerpo descubierto, mostrando lo que recordaríamos para toda la vida. En esa camilla yacía el cuerpo de la joven que me había ayudado a escapar de aquel terrible destino, la que minutos atrás platicaba y reía con nosotros. Al ver eso, el agente cayó desmayado y yo quedé totalmente en shock. Corrieron a ayudarlos, pero toda la gente que nos había visto entrar con ella tuvieron la misma reacción. Fue algo verdaderamente sorprendente, ya que no solo yo la vi, muchos agentes y personas que se encontraban en el lugar también la vieron. Nunca supe su nombre, lo único que me enteré de ella fue que tenía más de 14 horas muerta y había sido brutalmente ultrajada. No tuve tiempo de agradecerle lo que había hecho por mí y por toda la gente que ayudó a salvar. Solo sé que la llevo en mis oraciones diarias y le pido a Dios que la tenga en su reino, ya que ese angelito volvió a ayudarnos para no tener un final terrible como lo tuvo ella. Después de que Pablo salió del hospital, decidimos regresar al pueblo y nos olvidamos de este tan anhelado sueño americano. Hemos llegado al final de este episodio. Trovadores, si aún no estás suscrito, te invito a que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Remedios es un municipio pequeño, enclavado en las montañas antioqueñas. En aquel entonces era más pequeño aún. Se creía o se cree aún en la actualidad que de cada 10 mujeres que habitan el pueblo, 3 practican la brujería. Así que para un trabajo de una revista que escribía entonces, me trasladé hasta allí para hacer un reportaje de las brujas. El director de la revista quería que hablara con una que fuera real, de ser posible, ver cuando volaba o se transformaba en bruja, o en lo que fuera que se convirtieran. Llegué al pequeño pueblo y empecé a indagar aquí y allá. Todos aseguraban que habían brujas, pero nadie me daba el nombre o la dirección específica de una de ellas. Ya caía la noche y estaba desilusionado. La verdad es que todos creían en las brujas, pero al parecer nadie conocía a una en realidad. Me tomé unas 3 cervezas. El calor y los zancudos eran insoportables, así que pagué la cuenta y me fui al viejo hotel. Dormiría un poco y muy temprano volvería a la ciudad de Medellín y
y allí volaría a Bogotá. Mi jefe me daría un gran sermón por no lograr conseguir nada. Uno de mis compañeros me había dicho que era difícil lograr hablar con una de aquellas mujeres, ya fuera porque eran muy esquivas o simplemente no existían. Me recomendó inventarme una historia para el jefe, pero mi profesionalismo no me permitiría eso. Preferiría regresar con el rabo entre las patas, como perro apaleado. Ya entraba al hotel, cuando una chiquilla de unos 10 años me saludó. Me dijo sin más preámbulos que su abuela necesitaba hablar conmigo. Le dije que estaba cansado y no quería hablar con nadie, menos allí. Nadie me conocía. ¿Qué podían querer hablar conmigo? La niña me dijo con su voz tierna y cara angelical: ¿no quieres conocer a una bruja? Aquella sola frase me reanimó. Al parecer no perdería mi vida allí. La niña me tomó de la mano, como si yo fuera el niño y no ella, y temiera que me perdiera en aquellas polvorientas y oscuras calles. Cruzamos todo el pueblo. Allí en la última casa, más que una casa, era un rancho de tablas y paja. Me dio paso para que entrara. La puerta estaba cerrada, pero cuando fui a empujarla, se abrió. En una silla más vieja y sucia que todo lo que había visto, había una anciana sentada. Con su mano me invitó a sentarme en una pequeña silla de madera. La niña desapareció detrás de una cortina. Quedamos la anciana y yo. Algo extraño ocurría en el ambiente. El calor y los zancudos habían desaparecido. No podría explicar el cómo o el por qué. La mujer me miró a la cara. Sus ojos eran grises. En mi primera impresión pensé que era ciega, pero pude notar que miraba las cosas y mi cara me preguntó: ¿por qué quería saber de las brujas? Le expliqué lo de la revista. Necesitábamos una prueba de que eran reales. La anciana me asegura que para iniciarse en estas artes hay que contactar a una bruja veterana y participar en el baile que ellas realizan en honor al diablo. La iniciada debe danzar desnuda, luego comer carne de muerto, torear un toro negro que bota fuego por la boca y los ojos, y tener relaciones sexuales con el demonio. Sostiene además que una vez se hayan cumplido los anteriores requisitos, se debe recibir, siempre de la bruja más vieja, una pomada elaborada con sebo humano, un libro de oraciones para leer al revés, un litro de culo hondo. Es un líquido pastoso, pegajoso y oscuro, y un pito elaborado con madera de Jerusalén, con el que despistan a los caminantes de la noche antes de emprender el primer vuelo, explica la anciana. Se deberá usar una pomada para frotarse las rodillas y así poder arrancarse las piernas y empezar a volar. El poder volar es para muchas personas nuestro mayor poder, pero la verdad, esa es solo una necesidad que tenemos para poder transportarnos con rapidez. Las personas creen que volamos en una escoba, pero no es así de simple. Llevamos un palo lleno de pomada para untarnos en el cuerpo. Cuando la que ya nos hemos puesto se está acabando, cuando el viento la está secando, debemos untar de nuevo todo nuestro cuerpo y seguir volando. Nuestro poder está en otras cosas, como hacer que un hombre se enamore para siempre, con solo una foto, hacer que una persona muera, solo con un rezo, hacer que los cultivos o los animales mueran solo con un conjuro. Son poderes que tenemos las verdaderas brujas. Le pregunté si podía darme muestras de ese poder que daba la brujería. Me miró con tristeza. Me aseguró que no era brujería, era un arte. Me dijo que su amo Satanás no permite hacer una demostración así, pero que si yo quería, regresara solo al hotel y tal vez en el camino me podía encontrar una bruja y eso me podía servir de prueba. No entendí muy bien lo que me quiso decir, así que me despedí decepcionado. No había visto cómo se transformaba en bruja o cómo volaba. Salí de allí, volvió el calor y los zancudos. No era mucho lo que tenía que caminar, cuando el ambiente se llenó de un viento apacible pero envolvente. Me sentí desorientado, aunque podía ver las oscuras calles. No sabía para dónde debía seguir. Me sentía como un borracho que no recuerda dónde es su casa. Más que desorientado, me sentía como en un sueño donde no puedes tomar decisiones, solo dejar que el sueño actúe. El viento seguía soplando cuando sentí la risa de una mujer, una risa fuerte y tenebrosa. Sin saber el porqué, supe para mí que aquella risa era la de una bruja. Aunque podía ser una risa cualquiera, aquella no era algo normal. No sabía para dónde caminar.
Mis sentidos todos estaban perdidos, como una brújula que no tiene norte. Me llevé las manos a la cabeza. Es como si estuviera ebrio. Me senté a la raíz de un árbol. Cuando la vi llegar, no llegar, la vi asentarse. Llegó volando, pero lo hizo como un dron de esos que vemos hoy en día. Yo podría decir que era la anciana, pero no se le veían piernas, no tenía una escoba, más bien un palo pequeño. Parecía un canuto de bambú. El ambiente se impregnó como de un ungüento o una pomada caliente, con esas que recetan para los dolores. Su cara, aunque era la de ella, estaba desfigurada a comparación con la que vi. Su nariz era larga y aguileña, sus ojos saltones y negros. No tenía el gris que había visto hacía poco. Me miró sonriente y levantó el vuelo. Así mismo como llegó, cuando estuvo a pocos metros del suelo, volvió a lanzar esa risa característica de las brujas, así como las que vemos en las películas. Todo volvió a la normalidad, mi orientación y todo. Allí estaba la niña. Me dijo que saludes le enviaba a la abuela y corrió en la oscuridad, en las polvorientas calles de Remedios. Me fui a dormir. Lo hice poco y mal. Toda la noche soñé con la bruja. La veía reír y volar. Ese olor a ungüento me despertó varias veces, como si la bruja estuviera ahí en la habitación del hotel. Al día siguiente, me entrevisté con el párroco de la pequeña iglesia. Era algo que no tenía planeado, pero después de la experiencia de la noche anterior, quería hablar con él, representante del enemigo de las brujas. También un anciano, tal vez mucho más que la bruja. Me dijo: la iglesia ve con recelo a estas personas que dicen ser brujas. Con frecuencia esos personajes son charlatanes y aparentan lo que no existe. Pero hay posibilidad de que el demonio les ayude para estimular prácticas ilícitas de magia. No es un imposible, pero en muchas ocasiones es charlatanería. Pese a esto, las brujas hacen parte de los personajes reales o míticos de los pueblos. En algunas poblaciones del sur, muchos dicen que han visto a Misia Ermelinda cruzar por el cielo en su escoba, buscando a las mujeres y a hombres guapos para dejarles moretones y chupones durante la noche. Pero una marca en el cuello no es la huella más profunda que puede dejar un maleficio de esta mujer. En La Jagua, municipio de Huila, tiene fama de estar habitado por estos seres fantásticos. La historia de la población relata que en 1795 se realizó un importante aquelarre que inició a muchos aprendices de brujo. Además, en el pueblo se llevó a cabo la clasificación de las plantas de la expedición botánica y aprendieron a usarla para hechicerías. Desde entonces, la fama de que existen brujas en este pueblo se extendió por la región de departamentos del Tolima, Huila, Armenia, Risaralda y Antioquia. Son conocidos por su infinidad de historias de brujas. Se asegura que es una tradición de familia y todas las mujeres de la misma también serán brujas. Por esto, el linaje nunca termina. Volví a Bogotá. La anciana me había pedido no divulgar su nombre, así que tampoco lo hice con el sacerdote. Protagonista y antagonista quedaron en el anonimato. No me gané un aumento por esta historia, pero mi jefe quedó satisfecho de lo que investigué. Traición. Escrito por Alex Morales Gómez. La historia que les vengo a narrar fue muy comentada en el pequeño pueblo, y aunque de lo sucedido ya hace muchos años, hay quienes todavía hoy hablan de ella. Mario se había casado con Ofelia. Él era un hombre adinerado y próspero, ya que sus negocios cada día iban en aumento. Ella, aunque una joven de una familia humilde, se decía era la más bella de la región, así que como lo esperaba todo el pequeño poblado, muy pronto se hicieron esposos. Todos fueron invitados. Mario estaba feliz y radiante. A su esposa la amaba con locura. Todo fue y era color de rosas. La pareja vivía feliz. Los negocios solo tenían prosperidad. Mario debía viajar seguido a la gran ciudad, y como todo en la vida no es bello, Mario conoció en la ciudad a una bella joven que la hizo su amante. Muchos en el pueblo sabían de los amoríos de Mario. Su esposa era la única que, según se decía, era inocente. La vida continuó. La pareja se veía feliz. Ella lo acompañaba a misa cada domingo
y se besaban e iban de la mano. Muchos comentaban en secreto el engaño que éste le estaba haciendo. No le perdonaban la traición a una mujer tan bella y dedicada a su hogar. Ella era la misma, tierna, cariñosa. Solo veía por los ojos de su esposo Mario. Un día Mario amaneció muerto. En aquel entonces la medicina no era tan avanzada y el único médico del pueblo, mejor dicho, un boticario, no pudo dar con la causa de muerte de Mario. Así que en el informe médico para el orden legal escribió paro cardíaco mientras dormía. Así se llevó a cabo el entierro de Mario. Ofelia lloraba desconsolada. Era una mujer rica, pero viuda de un hombre al que amaba con locura. Muy pronto, Ofelia vendió todo lo que su esposo tenía y abandonó el pueblo en dirección desconocida. La casa del matrimonio fue comprada por otro matrimonio, el cual tenía 2 hijos, pero muy pronto la pusieron en venta. Decían que venía un hombre a andar por la casa, con una voz lastimera. Los niños tenían los nervios a explotar. Estos no conocieron a Mario en vida, pero por la descripción, este era el que veían en la casa en las noches. La casa pasó de un dueño a otro. Nadie podía vivir allí, porque Mario no los dejaba tranquilos. Casi siempre era en la noche, pero muchas veces aseguran también haberlo visto en el día. Las personas del pueblo aseguraban que como era un hombre tan rico en vida, tal vez tenía cosas de valor ocultas que no lo dejaban descansar en paz. Esa era una historia recurrente en el pueblo y aunque muchos creían que era verdad, no se atrevían a visitar la casa a pesar de que allí no vivía nadie. Por temor a encontrarse con el fantasma de Mario, pasaron 4 años y se llevó a cabo la exhumación de los restos de Mario y la verdad fue revelada. El cráneo del difunto tenía un clavo sin cabeza clavado por detrás. Al parecer la esposa se lo clavó con un martillo mientras dormía. El golpe al clavo fue tan certero que Mario no tuvo tiempo de reaccionar. Tal vez Ofelia pensó en retirar el clavo después de la muerte de este, pero el golpe fue tan fuerte que no le dio la posibilidad de dejar una manera de sacarlo. Esto impidió que el médico viera la cabeza del clavo y como era un objeto puntiagudo, impidió también algún derramamiento de sangre. Las hipótesis apuntan a que Ofelia sabía de las aventuras de su esposo. El día de la muerte del mismo, ella le hizo el reclamo por su amante. Este lo negó todo, razón que llevó a Ofelia a tomar tan fatal decisión. Después que se descubrió que la muerte fue un asesinato, se dio una orden de captura para Ofelia. Nunca se llevó a cabo, porque nadie sabía de su paradero. Tuvo 4 años para desaparecer. Desde el día de la exhumación de los restos de Mario, en la gran casa no se volvió a ver ni a escuchar a Mario. Pero cada año, el día que se dio su muerte, se escuchan los gritos lastimeros y tenebrosos de Mario. Una sola palabra dice: Ofelia. Muchos aseguran que es de odio porque ésta no pagó por su muerte. Otros más osados aseguran que es de tristeza por haberla traicionado. Los gritos o lamentos son tan tenebrosos que los dueños de la casa cada año que llega la fecha dejan la casa sola y se van a otro lugar. Como dije al principio de esto, hace ya muchos años a Ofelia nunca la atraparon y Mario sigue penando cada año. La Candelaria, escrito por Alex Morales Gómez. Una abuela levantó a sus 2 nietos gemelos, ya que el padre embarazó a su hija y los abandonó al nacer. La madre de los chicos murió de un cáncer, así que los nietos desde la edad de 6 años quedaron a cargo de la abuela. Ella ayudaba en esas casas ajenas para levantar a sus pequeños, que eran su adoración. Aunque con necesidades, siempre trató de darles todo lo que pedían. Ella los llevaba a las casas donde trabajaba y allí les daba muy buen alimento. Los niños crecían fuertes y sanos. Candelaria se llamaba la abuela y todos la conocían en el sector, ya que era muy cuidadosa con las casas que ayudaba a arreglar. Así que de todos lados la llamaban a trabajar. Pero la abuela, a medida que los niños crecían, se hacían más malcriados y ella más alcahueta. Todo lo que pedían o querían hacer, ella se los permitía. Así que empezó a perder algunos empleos, porque las personas donde iba ya no se aguantaban a los niños. La Candelaria, aunque triste por lo que pasaba, más aún sabiendo que era por la actitud de sus nietos, seguía consintiendo que estos hicieran lo que se les viniera en gana. Fue así
Como perdió todos los empleos y los chicos de unos 14 años se hicieron cargo de los gastos del hogar. La verdad es que todos en el barrio sabían lo que hacían los jóvenes, robar y extorsionar a las personas. Ya no solo los despreciaban porque eran maleducados, ahora le temían por sus problemas. La abuela sabía todo esto, pero seguía haciéndose la ciega. Una noche la llamaron a darle la fatídica noticia que a sus 2 nietos los habían matado al tratar de robar un supermercado. Estos estaban acostumbrados a ir allí, así que el dueño, cansado de tantos robos, los esperó armado, hasta el día que volvieron y sin mediar palabra les disparó. Ambos murieron en el acto. La abuela quedó devastada, más que por la muerte de estos, por el hecho de sentirse culpable de la muerte de sus nietos. Si ella los hubiera corregido y no los hubiera cumplido todos sus caprichos, tal vez no hubiera pasado eso. Aquí es donde la historia se vuelve una leyenda. Algunos dicen que la abuela murió de tristeza esa misma noche y fue enterrada con sus nietos. Otros aseguran que enterró a sus nietos y desapareció. Lo que sí es seguro es que cualquier hombre o mujer que esté tarde de la noche se puede encontrar a Candelaria. Esta va con un farol y te persigue hasta que entres en tu casa. Las personas del pueblo aseguran que la abuela no aguantó al sentirse culpable por la muerte de sus nietos. Por esto vaga por el mundo, intentando salvar a otros, ya que con los de ella no pudo. La verdad, no hago mucho trabajo de campo para estas historias, pero como quería comprobar qué tan real era la historia de Candelaria, un sábado me fui tarde de la noche para aquel pequeño pueblo. Caminé por las calles solitarias al amanecer, donde se dice que aparece la Candelaria. Puedo asegurar que la vi, porque el miedo me pudo. No logré entablar conversación con ella. Iba cruzando un pequeño puente. La vi. Era una mujer muy anciana. Llevaba un farol de aceite o petróleo en su mano derecha. Caminaba muy encorvada. Su caminar era lento. Cuando me crucé con ella, me dijo: ve a casa, no hagas lo de mis nietos. Voy a responder, pero en eso vi su cara. Era una calavera que andaba. Corrí a mi hotel, me encerré allí. Al día siguiente volví a la ciudad. Acá les traigo la historia de la Candelaria. Es real, porque yo la vi, pero no quisiera verla nunca más. Pesadillas infernales, escrito por Alex Morales Gómez. Recién cumplió sus 15 años. Mariela empezó a tener pesadillas, algo tan real que sus padres creían que podía enfermar. Las pesadillas se centraban más que todo en la persecución que le hacía un monstruo. Contaba a ella que tenía rasgos humanos, pero sus dientes eran afilados como los de un lobo, sus ojos saltones y brillantes como fuego. Sus manos a primera vista eran de humano, pero tenía garras como un oso. La perseguía en la oscuridad. Parecía una calle, pero al parecer, por lo que sentía la niña, era que era un callejón sin salida. Ella corría agitada, sintiendo que su corazón no resistiría tanto correr. Él no se veía cansado, solo la perseguía y sonreía con esa mueca malvada, como quien sabe que su víctima no tendrá salvación. Entre más cerca estaba de Mariela, más brillantes se hacían sus ojos, como si su alma se llenara de mucha más maldad. En algunas ocasiones llegó a agarrar a Mariela, unas del brazo y otras de sus tobillos, porque aquel engendro demoníaco algunas veces la perseguía en 2 patas y en otras en 4, como una fiera salvaje. En esos momentos que ella sentía que la agarraba, el contacto con le causaba dolor. Las garras se le enterraban en la piel y amenazaban con desgarrarla por completo. Cuando esto pasaba, ella veía cómo emanaba su sangre del lugar donde posaba sus garras. Ella gritaba muerta de terror, sabía que había llegado a su fin, pero en ese momento despertaba, sudaba y temblaba. Aunque en los lugares que aquel engendro la atrapaba, no había rasguño o sangre como en el sueño, pero sí sentía el dolor que le producía. Los padres consultaron con especialistas, pero la verdad era que solo eran sueños, mejor dicho, pesadillas. La realidad era que había poco por hacer, solo darle calmantes para que durmiera profunda. Mariela no se tomaba las pastillas, las tiraba por el retrete, porque la primera vez que las tomó, en el sueño era demasiado lenta
y este estuvo a punto de atraparla. Mariela no sabe cómo o el por qué, pero aseguraba que este engendro quería violarla. Esa era su intención, y aunque no hablaba ni daba señales de lo que pretendía, ella en sus ojos veía esa maldad que pretendía. Las pesadillas solo cesaban cuando ella estaba menstruando, como si aquello supiera lo que pasaba. Ella agradecía esos 3 o 4 días porque sabía que dormiría tranquila. Eso no se lo contaba a nadie. No sabía el por qué, pero esto era algo tan personal que nadie debía saberlo. Pero también esta situación la hacía sentirse cómplice de aquel engendro, porque era algo que solo sabían ellos dos. Una noche, que Mariela llegaba de donde unas amigas, escuchó las sirenas de la policía. Perseguían a alguien, pensó. Ese alguien lo vio correr al final de la calle. Venía para donde ella estaba. A ella le faltaba media calle para llegar a casa. Sin saber por qué corrió a casa, no sabía a qué le huía. Solo era un hombre que corría. Miró para atrás a ver qué tan cerca estaba. Pudo verle su cara. Era un hombre entre los 35 y 40 años, atractivo. Pero lo que Mariela nunca olvidará es que en aquel hombre ella reconoció al engendro de sus pesadillas. Era él, no como el ser infernal que ella veía. Era un hombre como cualquier otro, pero en su rostro y en sus ojos, ella estaba segura que era él. Corrió con desesperación, como lo hacía en sus sueños. También allí supo que era la misma calle de las pesadillas. Llegó a la puerta. A pesar que ella solo llevaba la llave de la puerta principal, no era capaz de abrirla, y él estaba a punto de atraparla. Cuando él fue a tomarla del brazo, sonaron 3 disparos. Él cayó herido a los pies de ella, con una voz suave y moribunda. Le dijo que se había salvado, y ella sabía por qué. Mariela cayó en cuenta que ese día le había llegado el periodo. El hombre fue llevado con vida al hospital, pero allí murió al poco tiempo de llegar. Era un prófugo, acusado de 4 violaciones y 3 asesinatos. La policía lo seguía hacía mucho tiempo, pero siempre logró huir. Solo salía en las noches, y por esto fue más difícil su captura. En esta ocasión lo lograron, porque lo vieron pasar, persiguiendo a escondidas a Mariela. Después de la muerte de aquel individuo, el cual Mariela no conocía, solo en sus sueños, ella no volvió a tener pesadillas. Pero ella no le confesó a sus padres que aquel hombre era el de sus sueños. Aunque ella no lo quería, siempre tendrá un secreto con aquel ente infernal. El sótano del terror, escrito por Alex Morales Gómez. Era nuestra nueva casa. Mi esposo y yo habíamos ahorrado durante varios años para poder comprar una casa a nuestro gusto. Ahora lo habíamos logrado. Teníamos una niña de 5 años y queríamos tener 1 o 2 hijos más. Ya con el tiempo iríamos pensando. Llegamos domingo en la noche. Yo tenía vacaciones en mi empleo, así que me dedicaría a organizar todo lo de la casa. Mi esposo debía madrugar el lunes a sus labores diarias. Serían las 10 de la mañana cuando mi niña me llamó. Quería mostrarme unas chicas que se veían en la casa del frente. Según mi pequeña, estaba mirando por la ventana, pero lo que en verdad me impresionó fue lo que dijo mi niña después. Mami, todas están muertas. Corrí a ver de qué hablaba mi hija, pero allí no había nadie, solo una casa descuidada, llena de polvo, como si hiciera mucho tiempo no viviera nadie allí. La niña seguía mirando fijamente a las ventanas. No me dijo nada más, pero por su mirada notaba que ella seguía viendo algo que era invisible a mis ojos. En la noche le conté lo sucedido a mi esposo, aunque le pareció algo extraño. Al final dijo que solo eran cosas de niña. Igual me recomendó al día siguiente averiguar quién vivía allí, o al menos quién era el dueño, ya que desde fuera se podía notar que allí no vivía nadie. La casa se veía casi abandonada. En la mañana me presenté ante algunas vecinas y les pregunté por aquella casa. Me dijeron que sí, casi estaba abandonada. De vez en cuando venía el dueño. Se quedaba 1 o 2 días y desaparecía de nuevo. Era un hombre de mediana edad, entre 40 y 50, malhumorado. No hablaba con nadie, ni siquiera respondía a un saludo. En pocas palabras, no saqué nada en concreto.
Traté de mirar por las ventanas de vidrio sucios, pero mi pequeña, que iba conmigo, me decía al borde de las lágrimas: «Mamá, no, ellas están ahí y están muertas». No podía entender lo que veía mi hija. Era algo que te hace sentir miedo. Por insistencia de mi pequeña volví a casa. Lo poco que pude ver fue unos muebles viejos, mucho polvo, pero en realidad nada extraño. Le conté a mi esposo lo sucedido, y como la niña casi me obligó a huir de allí, nuestra hija nunca había dado muestra de ver cosas así. Nuestra preocupación aumentó, ya que la niña cada día lloraba y se aterrorizaba con aquella casa. Siempre era lo mismo, que las veía allí, pero ellas están muertas, repetía. Una noche mi esposo y yo veíamos la TV. La niña se paró de un salto y empezó a temblar. Decía entre gemidos y lágrimas: «Traen una más, ella sí está viva». No sabíamos de qué hablaba, hasta que escuchamos un auto que llegó a la casa del frente. El hombre traía una gran maleta, la entró con dificultad. Mi esposo y yo nos miramos con asombro y terror. Parecía que aquel hombre era más que un tipo extraño. Podía ser un asesino, así que sin mediar palabras llamamos a la policía. Tal vez podríamos ser tachados de locos, pero nada se perdía. La policía tardó más de una hora en llegar. Nuestro temor es que el tipo se largara de nuevo y no sacáramos nada en limpio. La policía llegó e inspeccionó el lugar. Allí no había nada extraño. Como lo vi por las ventanas, solo una casa descuidada y llena de polvo. Cuando los dos policías que acudieron al llamado se fueron a ir, ya se despedían de mano del sujeto. Mi niña, en un acto de valor, el cual hasta el día de hoy admiro, gritó: «Está en el sótano y ella aún está viva». Tal vez la policía no hubiese prestado atención a los gritos de una pequeña si aquel sujeto, al escuchar estas palabras, no hubiera intentado huir. Un policía lo detuvo con una llave de artes marciales. Lo esposaron y me pidieron llevar a la niña para que les dijera dónde estaba el sótano. Yo estaba más nerviosa que mi pequeña. Ella caminaba altiva por delante de los policías. No me permitió que la llevara de la mano. Me dijo a media voz: «Mami, me hace sentir pequeña». Ella señaló exactamente dónde quedaba la puerta secreta que llevaba al sótano, la misma que estaba cubierta por un inmenso mueble que casi no mueven los policías y mi esposo. Cuando abrieron la gran puerta, descubrimos no un pequeño sótano, era una gran habitación. Allí estaba solo la maleta y varias herramientas. Los policías abrieron la gran maleta. Allí había una joven viva, muy maltratada, pero aún vivía. Los policías llamaron refuerzos y una ambulancia, pero mi niña tenía más sorpresas para la policía. En la mesa donde estaban todas las herramientas, mi niña les aseguró que ahí debajo estaban las otras. La policía movió también aquella mesa. Efectivamente, debajo no había piso como en toda la casa. Allí había tierra movida. Un policía tomó una pala y cavó. No necesitó mucho para encontrar el primer cuerpo, desmembrado. 8 cuerpos más encontraron en el lugar. Aunque no es normal que la policía cuente a personas del común lo sucedido en una investigación, los 2 que acudieron al primer llamado tuvieron la deferencia de contarnos los pormenores. El hombre capturaba a las niñas en pueblos aledaños, las drogaba, después las transportaba a un lugar apartado, el mismo que no quiso confesar su paradero. Allí las torturaba casi hasta la muerte, pero antes que murieran las llevaba a aquel sótano y las dejaba ahí tiradas hasta que murieran. Él veía su agonía y este era el momento de más placer. Según él mismo le confesó al juez, después las desmembraba para ahorrar espacio y las enterraba allí mismo. También confesó que esto era lo que más le molestaba. Ya muertas no representaban nada para él. La noticia dio la vuelta en todos los noticiarios. Lo de mi niña nunca se ventiló a la opinión pública. El asesino fue condenado a pena de muerte. La silla eléctrica fue su último adiós. Mi niña, parada en la ventana, mirando hacia aquella casa, la cual ahora sí está abandonada, me dice: «El hombre malo sigue ahí. Ellas están con él. No descansarán en paz, ni se podrán ir, pero tampoco él descansará, ni se irá nunca. Ellas no se lo permitirán». Consulté con una mujer por lo que veía a mi hija. Me aseguró que tiene el don de ver a los muertos.
y cosas que otros no pueden ver. Mi niña nunca más volvió a decir que veía algo, pero las personas del vecindario evitan pasar por aquella casa. Dicen que se escuchan voces y lamentos. Juan Machete, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Juan Machete era un simple campesino. Enseñaba a cuidar de sus vacas y de algunos cultivos, pero toda la vida desde muy chico quiso ser un hombre rico y poderoso. Así que consultó con una anciana bruja qué podía hacer para conseguir mucho dinero. Esta le dijo qué hacer. Un pacto con el diablo era lo más rápido para llenarse los bolsillos de dinero. Juan no lo dudó mucho y le preguntó cómo podía hacer esto. Ella le enseñó la oración. Es más, se la quería dar por escrito, pero Juan no sabía leer ni escribir. Así que se la aprendió de memoria. La oración se debía hacer a la medianoche en una habitación oscura, solo alumbrada por una vela negra, la misma que la bruja le vendió a Juan. Cuando terminara, después de hacer la oración con mucha fe, entraría en la habitación un ventarrón y apagaría la vela. Cuando todo quedara en completa oscuridad, él escucharía un susurro donde se cerraría el trato. El demonio le pediría algo a cambio por toda esa riqueza. La bruja le advirtió que a pesar de lo que todos piensan, el demonio no siempre pedía su alma, podía pedir lo que a él le pareciera. Juan Machete dijo que estaba dispuesto a dar su alma y hasta más. Fue así como Juan Machete se encerró en el cuarto de la herramienta, encendió la vela e hizo la oración. Efectivamente, como dijo la bruja, pasó. No solo se apagó la vela, la habitación se llenó de un frío insoportable y un olor a azufre que a Juan le hizo arder la nariz. La voz, aunque era un simple susurro, era bastante tenebrosa y gruesa. No habló mucho, dijo. Quiero el alma de tu hijo. Juan Machete le respondió. Llévate también la de mi esposa. Trato hecho, respondió la voz y desapareció. Todo volvió a la normalidad. Muy pronto, Juan Machete se volvió el hombre más poderoso de la región. Compró todo el ganado que quiso, compró todas las haciendas que le gustaban, y a quien no le quería vender, con machete en mano los obligaba. Fue ahí donde apareció su apodo, como Juan Machete. Pasaron muchos años. Juan disfrutaba de su riqueza y su familia. Era el hombre más poderoso de la región. Alcalde, sacerdote y médico le consultaban cualquier idea nueva que tuvieran. Más que todo, porque éste les daba dinero cuando necesitaban. Una noche que venía de la cantina, se encontró un hombre que vestía todo de negro. Lo vio aparecer en la oscuridad y le dijo que era hora de pagar su deuda, pero que podían hacer un trato. Si él le daba todas las riquezas acumuladas, él no se llevaría el alma de su esposa y su hijo. Este ya era un hombre que ayudaba en las labores de las haciendas. Era el encargado y dueño de todo. Los empleados lo veían a él como jefe, ya que Juan Machete ni se aparecía por allí. Él solo gastaba en juegos y cantinas. Juan Machete no quería ser pobre, pero estaba arrepentido de haber ofrecido el alma de su mujer e hijo, dos personas tan buenas. Así que le dijo al diablo que aceptaba el trato, pero que debía dejarle una hacienda, la más grande para él vivir con su familia. El diablo aceptó. Parecía un buen tipo, pensó Juan Machete. Así que Juan vendió todo. Se lo pagaron en pepitas de oro. Juan Machete sabía de un antiguo terreno donde antes había una iglesia. Decían que aquel lugar era sagrado, así que fue allí y enterró el oro de las ventas y gritó en la oscuridad: aquí están tus riquezas. El diablo apareció en el instante, pero como diablo que es, supo de inmediato que no podía tomar aquel oro, ya que él no podía pisar ese lugar. Una sonrisa malvada se cruzó por su boca. Le dijo con voz calmada: con el diablo no se juega. Ese oro nunca lo podrán sacar de ahí. Tú, Juan Machete, serás el guardián por toda la eternidad.
Tu alma será mía, porque cuidarás el oro por los siglos de los siglos, y también el oro me pertenecerá, porque nadie nunca lo podrá disfrutar. Al día siguiente, un campesino encontró el cuerpo sin vida de Juan Machete. Ya todos sabían que había vendido sus propiedades y cobradas en oro, así que muchos se pusieron a buscar el tesoro de Juan Machete. Muchos de estos aseguran que dieron con el lugar, pero a la hora de ir a cavar, se les aparece Juan con machete en mano y los hace huir. Se cree que el tesoro es bastante grande, pero nunca nadie lo podrá encontrar. El mismo Juan Machete lo cuida por toda la eternidad. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muñeco Diabólico, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página. Síguelo. Llegó al antiguo pueblo un ventrílocuo. Era el disfrute de todos. Por unas monedas, el hombre hacía que su muñeco hablara una infinidad de palabras y chistes un poco subidos de tono. Nunca antes había visto uno tan real. Era tan así que nadie podía creer que fuera aquel hombre el que hablaba. Todos aseguraban que era el muñeco, o así lo querían creer. Se hizo muy famoso su espectáculo, así que llegadas las horas de la noche, todos se arremolinaban al lado de un viejo farol en un parque, con unos cuantos árboles. Allí se daba el mejor espectáculo para el pueblo, pero una noche cualquiera, el muñeco cambió su repertorio. Su cuento consistía en decir que tal o cual persona del público tenía un pequeño secreto. Por ejemplo, al lechero le decía que agregaba agua a la leche para que le rindiera más. Todos se desgañitaban de risa. Al leñador le decía que vendía varias veces la misma carga de leña. La vendía en un lugar y después él mismo la robaba y la vendía en otro. A algunos hombres y mujeres les decía que eran infieles y hacía mucho les decía sus pequeños y grandes pecados. Al principio las personas tomaron todo aquello en broma y se reían de buena gana, pero fueron entendiendo que todo lo que decía era verdad, no era una broma, era la realidad. Así que muchos dejaron de reír, pero otros querían saber lo que ocultaban sus vecinos. Se volvió un espectáculo morboso. Querían que el muñeco o el ventrílocuo sacara a relucir aquellas infidencias que tenía la población. El ventrílocuo cada día desenmascaraba más secretos y también recibía más dinero, porque aquellos que acudían al espectáculo pensaban que entre más dinero diera, más secretos revelaría. Esta historia llegó a oídos del alcalde que llevaba más de 20 años en el mandato. No se sabía el cómo, pero siempre ganaba. Era el hombre más rico y poderoso, dueño de las mejores tierras y el mejor ganado. Así que al saber lo que hacía el ventrílocuo por medio del muñeco, envió a hacerle una visita. Después que terminara el espectáculo revelador de secretos, dos tipos llegaron con mazos en manos. La orden era hacerlo confesar de dónde sacaba la información que daba en su espectáculo, pero el hombre aseguró que él nada tenía que ver. Todo eso eran cosas del muñeco. Aseguraba que él no hablaba, era en realidad el muñeco. Los dos verdugos no le creyeron ni una palabra. Lo golpearon para que dijera la verdad, pero él nunca cambió la versión. Fueron tantos los golpes que al final murió. Acostumbrados a esas cosas, se rieron de buena gana. Dijeron en son de burla: este no aguanta unos cariñitos. Se cree que cogieron el muñeco y se fueron donde su jefe a contar lo ocurrido, pero no lograron llegar a la razón. Los encontraron en un callejón apuñalados, con una nota pegada en su pecho, donde decía: estos mataron al ventrílocuo. El alcalde, hombre creyente de la brujería y el poder del demonio, aseguraba que eso era cosa del muñeco que estaba endemoniado, pero uno de sus hombres de confianza se creía más práctico y sabía que su jefe le creería, así que dijo que eso no era cosa del muñeco, aquello era cuestión de sus aliados, los cómplices con los que había hecho negocios en alguna ocasión. Estos querían desestabilizarlo y quedarse con todo, así que el alcalde le creyó a su mano derecha. Fue así que dio la orden de buscar en todos sus socios y cómplices al culpable de querer quedarse con todo. Así que los verdugos llegaban en las noches a casa de estos personajes, los golpeaban para que confesaran si estaban detrás de la riqueza del alcalde. Todos morían por aquellas golpizas. Nadie confesaba, porque nadie sabía nada. 10 y 6 hombres fueron asesinados en menos de un mes.
Las personas del pueblo tenían miedo de salir en la noche y exigían al alcalde brindar seguridad. El alcalde, en su locura, creyendo que su hombre de confianza era quien lo quería traicionar, asesinó a sangre fría a su mano derecha. Lo dejó en un lugar oscuro y se fue a dormir. Fue la única noche que durmió bien en ese último mes, pero al día siguiente encontraron el cadáver del hombre con una nota que decía: "Me mató el alcalde porque sabía sus verdades y trampas". La policía no arrestó al alcalde, aquello no podía servir como prueba, pero el alcalde, sabiéndose culpable, enloqueció. En uno de esos arranques de locura, entregó todo lo que tenía a quien lo quisiera recibir. En pocos días quedó en la ruina. Su esposa lo abandonó, llevándose el único hijo que tenían. El alcalde deambula por la calle, vive de la caridad de las personas. Muchas veces deben vestirlo porque va en medio del invierno o el verano desnudo. Hay ocasiones que dice que esto se lo hizo el muñeco. Años después, alguien dijo en el pueblo que en el pueblo contiguo había llegado un ventrílocuo con un muñeco que decía las verdades, los pecados de las personas. Escrito y adaptado por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página. Síguelo. Probadores, gracias por ser parte de esta familia. Recuerden que pueden apoyarnos dejando un like o un comentario. Eso ayudará a que YouTube muestre a más gente este video. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.